¿Me creerías si te dijera que los elegidos de Dios no son los más puros, sino los más atacados? Que aquellos que llevan una luz intensa dentro de sí viven, en secreto, una de las batallas más solitarias e incomprendidas en su camino espiritual. Así es. Aunque mucha gente piensa que la lucha contra el deseo sexual es solo una cuestión de debilidad o falta de disciplina, los elegidos saben que hay algo mucho más profundo detrás. Sienten el peso de un conflicto que no empieza en el cuerpo, sino en el alma. Un deseo que cuando llega, parece querer robarlo todo. El enfoque, la paz, la conexión con lo divino. Y lo más sorprendente, no es el deseo en sí lo que amenaza, sino el silencio que lo rodea. Porque pocos tienen el valor de hablar abiertamente de ello. Pocas personas se dan cuenta de que ese fuego interno, que muchos intentan apagar a la fuerza, puede ser en realidad el combustible que necesitaban para activar su llamado espiritual. En este video entenderás por qué los elegidos son blanco frecuente de esta batalla. Descubrirás lo que realmente pasa detrás de las escenas espirituales cuando aparece el deseo sexual. Y lo más importante, aprenderás a transformar esta energía que quizás hoy te esté frenando en fuerza, claridad, poder y presencia espiritual. Sí, sientes que naciste para algo más grande, pero siempre estás luchando batallas internas que nadie ve. Entonces, este video fue hecho para ti. Y antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este contenido con quienes también tienen una vocación, porque este mensaje necesita llegar a donde el silencio ha herido en secreto. Poca gente entiende lo que pasa dentro de un elegido cuando el deseo sexual se manifiesta. Por fuera todo parece común, una atracción, un impulso, tal vez un desliz como cualquier otro. Pero lo que muchos no perciben es que detrás de esta batalla íntima existe una guerra espiritual antigua y brutal. Es como si el alma de quien tiene un llamado cargara una diana invisible en su espalda, despertando fuerzas que operan en las sombras para desviarlo de su camino. No es exagerado decir que el deseo sexual, cuando no se comprende y se trata con conciencia, se convierte en una de las armas más eficaces para interrumpir el camino de quien nació con una misión espiritual. Porque no llega como un monstruo gritando, llega sonriendo, seductor, envolvente, trayendo promesas de placer, rápido alivio emocional, distracción. Y es precisamente por eso que el impacto es tan profundo. Se esconde bajo el disfraz de lo natural, lo aceptable, el todos sienten esto. Pero los elegidos no son todos. Y eso lo cambia todo. Mientras que para la mayoría de las personas, el deseo sexual es solo una parte más de la vida. Para quien lleva un llamado, llega cargado de responsabilidad espiritual. Es como si todo el mundo espiritual supiera que, si esa persona cae, no será solo un cuerpo el que se rinde, sino una misión que se retrasa, una voz que se calla, una luz que se apaga, aunque sea por un tiempo. ¿Lo más cruel? Esta batalla ocurre en silencio. La mayoría de los elegidos vive esta guerra sin poder expresar la profundidad de lo que sienten. Faltan palabras, falta comprensión y sobra culpa. Oran, ayunan, se aíslan, lloran y aún así se ven sumidos en un conflicto que parece más grande que la propia fuerza. No es debilidad, es intensidad espiritual. El deseo sexual, en este contexto, se convierte en una especie de cruce de caminos, no porque sea sucio o malo, sino porque, mal manejado, roba el enfoque, consume energía vital y puede arruinarlo todo. Es una brasa encendida dentro del corazón que tanto puede calentar como quemar. Y quien ya ha intentado apagar esa brasa, con represión pura y simple sabe, vuelve aún más fuerte, hambrienta, disfrazada. El enemigo lo sabe. Y sabe que es más fácil detener a un elegido desviando su atención que enfrentando su fe de frente. Por eso no golpea la puerta con fuerza, susurra. Aparece en el cansancio, en la carencia, en los desencadenantes visuales, en la soledad, en las relaciones frágiles,
Y cada vez que un elegido cae en este juego, no pierde solo un momento, pierde presencia, claridad, propósito, aunque sea temporalmente. Es por eso que esta batalla exige mucho más que fuerza de voluntad. Pide comprensión espiritual, discernimiento emocional, vigilancia constante, porque no se trata solo de resistir lo que está mal, sino de entender lo que está en juego, el propósito del elegido, su destino, su contribución al mundo. Pero esta no es la primera vez que esto sucede, ni será la última. Desde los tiempos más antiguos, esta tensión entre deseo y propósito ya dividía el corazón de los grandes, y tal vez sea hora de mirar hacia atrás y aprender de quienes ya libraron esta lucha antes. Es imposible hablar de la lucha de los elegidos contra el deseo sexual sin recordar dos nombres que llevan un peso inmenso en la historia espiritual de la humanidad: David y Sansón. Dos hombres ungidos, separados por Dios, dueños de dones extraordinarios, y que, aún así, tropezaron justamente en este punto. No solo por debilidad, sino porque cuanto mayor es el propósito, más intensa es la guerra interna. Y el deseo sexual en este contexto no es solo una tentación común, es una estrategia de distracción altamente eficaz. Empecemos con David, el hombre conforme al corazón de Dios. Rey, salmista, guerrero victorioso. Tenía todo: honra, autoridad, unción. Pero bastó una mirada desde la ventana, una mujer bañándose y un deseo no controlado, y todo comenzó a desmoronarse. El adulterio con Betsabé no fue solo una caída moral, fue el inicio de una avalancha que trajo consecuencias en cadena: embarazo, asesinato de Urías, dolor familiar y una marca espiritual profunda. El elegido no solo pecó, permitió que el deseo sexual lo desviara del centro de su misión. Ahora piensa en Sansón, elegido, desde el vientre, nazareo consagrado dotado de una fuerza sobrenatural, un hombre separado por Dios para liberar al pueblo de la opresión. Pero había un punto débil en su alma: la fascinación por mujeres que no compartían su fe ni su propósito. Dalila no venció a Sansón con espada. Ella lo venció con palabras suaves y persistencia. No fue una batalla en el campo físico, sino una erosión emocional gota a gota, que lo llevó a revelar su secreto y, consecuentemente, su fuerza. Una vez más, vemos cómo el deseo sexual, mal discernido, fue suficiente para paralizar un llamado divino. Y aquí vale una advertencia importante. Ambos fueron hombres usados por Dios, y aún así cayeron. Esto muestra que ser elegido no es sinónimo de perfección, sino de responsabilidad espiritual. Muestra que el don no inmuniza a nadie de la tentación, pero exige vigilancia constante. Y más que eso, nos recuerda que el deseo sexual no es el villano de la historia. El villano es la negligencia con el alma. Pero también hay otro lado, el de la redención. David se rompió ante Dios. Lloró, se arrepintió de verdad, escribió salmos profundos sobre el dolor de la separación espiritual y sobre el deseo de volver a la intimidad con el Creador. Y Dios no lo rechazó. Por el contrario, lo restauró, lo levantó, lo usó nuevamente. Porque el cielo no espera perfección, espera sinceridad y retorno. Sansón, ya al final de su vida, ciego y humillado, clamó por fuerza una última vez. Y Dios escuchó. En la muerte, venció más enemigos que en vida. Estos ejemplos nos muestran que caer no es el fin, pero ignorar la razón de la caída sí puede serlo. Los elegidos deben reconocer que el deseo sexual es una parte real del viaje espiritual, no para ser negado o reprimido, sino comprendido y dirigido, porque cuando esta energía se maneja mal, destruye. Pero cuando se redime, construye puentes, cura traumas, fortalece propósitos. Y esta no es solo una lección para quienes leen historias antiguas, es una verdad viva que sigue resonando hoy en día, porque la forma en que el deseo se presenta puede cambiar con el tiempo, pero el patrón ya es espiritual.
Ese se repite con una precisión escalofriante y se repite por un motivo muy específico que debe ser desenmascarado. Una de las mayores ilusiones que enfrentan los elegidos es pensar que el deseo sexual solo se manifiesta de forma obvia, que viene con alarde, en situaciones claramente pecaminosas, en momentos explícitos de tentación, pero la realidad espiritual es mucho más sutil y justamente por eso más peligrosa. El enemigo, cuando quiere paralizar a un elegido, rara vez ataca de frente. Prefiere las rendijas, los atajos, los pensamientos dejados sin vigilancia. Todo comienza con un pensamiento, aparentemente inocente, un destello de recuerdo, un mensaje no respondido, un perfil que aparece sin querer en las redes sociales, una película solo para relajarse. Y allí, en lo que parece trivial, el terreno empieza a prepararse. El deseo sexual, entonces, se infiltra como agua por una grieta, silencioso, paciente, insistente. Y cuando el elegido se da cuenta, ya está envuelto en un ciclo de tentación, caída y culpa que parece imposible de romper. Y aquí está la trampa. El enemigo no quiere solo que el elegido caiga, quiere que se sienta tan sucio como para no seguir, que se aleje de la presencia de Dios no por castigo, sino por vergüenza, que piense que ya no es digno, que cargue la culpa como si fuera su identidad. Porque el problema no está solo en el error, está en la prisión emocional que sigue al error. Y esa prisión, cuando no se rompe, desconecta el alma del propósito. Estas trampas están diseñadas con precisión. Uno de los métodos más comunes es la distracción disfrazada de necesidad emocional. El elegido empieza a sentir carencia, no solo física, sino de afecto, de atención, de contacto. Y el deseo sexual aparece como una promesa de alivio, como si fuera el único camino para calmar la ansiedad, el vacío, el insomnio. Y entonces se instala el ciclo: deseo, caída, placer rápido, culpa, arrepentimiento. Y luego todo empieza de nuevo. Un ejemplo práctico: imagina a alguien que pasó todo el día sirviendo, orando, trabajando en su misión. Al final del día, agotado, toma el celular y empieza a recorrer el feed. Sin darse cuenta, se cruza con contenidos que activan desencadenantes emocionales y visuales. No era la intención, pero ahora la mente está vulnerable. Y si no hay vigilancia, el cuerpo sigue el impulso. Este es el tipo de trampa que más atrapa a los elegidos, aquella que llega cuando están más frágiles. Otra trampa sutil, la comparación. El elegido empieza a preguntarse: ¿por qué es tan difícil para mí si para otros parece tan fácil? Ese pensamiento abre espacio para la duda, que se convierte en resentimiento, que se convierte en auto-boicot. Y cuando el elegido se ve como alguien incapaz de vencer, empieza a aceptar la caída como rutina y se acomoda en un lugar donde el deseo sexual ya no se enfrenta con armas espirituales, sino con excusas emocionales. El problema es que el propósito espiritual no sobrevive en este terreno. Los dones empiezan a quedar opacados. La claridad desaparece. La voz interior se debilita. Y poco a poco el elegido va perdiendo esa presencia que antes era tan nítida. Pero todo esto puede cambiar, porque el mismo deseo que hoy ata puede convertirse en una de las mayores fuentes de energía transformadora en el camino del elegido. Existe una verdad que pocos tienen el valor de decir en voz alta. El deseo sexual, por más desafiante que parezca, no es un enemigo. De hecho, puede ser una de las mayores fuentes de poder espiritual cuando se comprende, transforma y redirige. Y esto cambia completamente la forma en que los elegidos deberían manejar esta fuerza. Porque, en lugar de luchar contra ella como si fuera una maldición, tal vez el camino más sabio sea aprender a canalizarla como un puente hacia el crecimiento. Pensemos juntos. ¿Por qué será que el deseo sexual es tan intenso justamente en los elegidos? ¿Por qué esta fuerza parece quemar por dentro en los momentos en los que más desean estar en paz? La respuesta puede estar en el hecho de que esta energía, cuando se usa bien, se convierte en creatividad, intuición,
sensibilidad espiritual e impulso para la acción. Es como un río caudaloso. Puede destruirse si se represiona, pero puede generar vida y movimiento si se canaliza. Grandes artistas, líderes espirituales y místicos de todas las épocas ya se dieron cuenta de esto. Leonardo da Vinci, Nikola, Tesla e incluso monjes tibetanos hablaban sobre la transmutación de la energía sexual en poder creativo y espiritual. Y si estos hombres, tan distantes en el tiempo y la cultura, llegaron a la misma conclusión, tal vez haya una sabiduría universal en todo esto. El secreto no está en reprimir, está en transformar. Pero ¿cómo hacer esto en la práctica? Comienza con conciencia. Siempre que llegue el deseo, en lugar de huir o caer, el elegido puede detenerse, respirar y preguntarse: ¿qué me está tratando de mostrar esta energía? ¿Dónde puedo colocarla para generar algo bueno? En ese momento, en lugar de ceder al impulso, puede escribir, crear algo, dedicarse a la oración, a la lectura, al ayuno o a un proyecto que haya estado postergando. Sí, incluso limpiar la casa con intención puede redirigir la energía. Lo importante es no dejar que se estanque. Otro camino poderoso es el ejercicio físico. No solo por la liberación de endorfinas, sino porque mover el cuerpo rompe el ciclo de estancamiento y ayuda a elevar la frecuencia mental. Caminatas conscientes, danza, estiramientos, artes marciales, natación. Cada quien puede encontrar su forma. La clave es entender que el cuerpo no es el villano, es el vehículo. Y el deseo, cuando se integra al propósito, deja de ser un problema y se convierte en combustible. También vale la pena desarrollar hábitos diarios que aumenten el nivel de energía sutil, como meditación con respiración consciente, baños fríos intencionales, lectura de proverbios o incluso prácticas como escribir un diario de gratitud. Todo esto eleva la mente por encima del instinto inmediato. Es como si cada práctica fuera poco a poco reprogramando el sistema para que el deseo sexual deje de ser una carga y se convierta en un puente entre lo humano y lo divino. Claro, no es un proceso rápido, no siempre será fácil, pero con el tiempo, el elegido comienza a darse cuenta de que esa fuerza que antes lo derribaba, ahora lo impulsa hacia arriba, que ese fuego que antes lo consumía por dentro, ahora lo calienta, mueve e inspira. Y es justamente en este punto que todo cambia, porque cuando el deseo sexual es dominado y redirigido, abre espacio para una claridad mental y espiritual como pocos han experimentado. Lo que pocos perciben es que el dominio sobre el deseo sexual va mucho más allá de la cuestión física. Impacta directamente la mente y el espíritu. Y cuando un elegido comienza a vencer esta batalla, los frutos aparecen en todas las áreas de la vida. Es como si las nubes mentales empezaran a disiparse y con ello surgiera una nueva capacidad de ver, discernir y decidir con claridad. Y no es magia, es consecuencia espiritual. Existe una conexión profunda entre lo que ocurre en el cuerpo y lo que sucede en el alma. Cuando el elegido vive atrapado en ciclos de caída y culpa, su energía espiritual se debilita. Las oraciones pierden fuerza. El discernimiento disminuye, las decisiones se vuelven más impulsivas, el enfoque se fragmenta, pero cuando comienza a dominar este campo y transforma el deseo sexual en combustible para el bien, algo impresionante ocurre. Gana lucidez, fuerza, intuición, coraje, y su espíritu se alinea nuevamente con el propósito. Este fortalecimiento no sucede por casualidad, se cultiva. Y existen herramientas espirituales milenarias que siguen funcionando hasta hoy. La oración, por ejemplo, no es solo un acto religioso, es un alineamiento directo entre el corazón y lo divino. No tiene que ser algo largo, lleno de formalidades. Puede ser simple, sincero, directo. Señor, ayúdame a transformar este deseo en dirección. Muéstrame qué hacer con esta fuerza. Solo eso, hecho con fe, ya mueve montañas internas. El ayuno, por su parte, es una arma olvidada por muchos, pero cuando se practica con entendimiento, debilita los impulsos de la carne
y fortalece el dominio del espíritu. Es como un entrenamiento de resistencia espiritual. No se tiene que comenzar con periodos largos. Puede ser un ayuno de una mañana, de una comida o de entretenimiento digital. Lo importante es que el cuerpo perciba. Quien tiene el control ahora es el espíritu, y la meditación es un verdadero entrenamiento de claridad. Sentarse en silencio durante unos minutos observando los pensamientos, respirando con intención, entregando la agitación al Creador. Esta práctica afina la mente como si fuera un instrumento musical. Y cuando el elegido aprende a callar por dentro, empieza a escuchar lo que antes pasaba desapercibido. La voz sutil de la intuición, las señales, las direcciones. También existen actitudes prácticas que generan un gran impacto. Cambiar músicas con contenido sexualizado por alabanzas. Llevar un diario espiritual para registrar victorias y recaídas con honestidad. Buscar versículos específicos que traigan fuerza en los momentos críticos, como 1 Corintios 10:13 o Proverbios 25:28. Son acciones pequeñas, pero que sumadas generan un blindaje poderoso en la mente y el espíritu. Y entonces, cuando el fortalecimiento comienza a establecerse, todo cambia. El deseo sexual aún aparece, sí, pero ya no domina, porque ahora el elegido está más lúcido, ve más allá del impulso, percibe lo que está en juego. Y esta lucidez trae no solo resistencia, sino autoridad. Una autoridad espiritual que no se conquista con palabras, sino con constancia. Y cuanto más fuerte esté por dentro, más notará que ciertas influencias a su alrededor ya no sirven, que ciertos ambientes, personas y hábitos solo lo empujan hacia lejos de aquello que está tratando de preservar. 1. Cada de los mayores secretos que los elegidos deben aprender es que el ambiente en el que viven tiene un poder silencioso, pero brutal, sobre el deseo sexual. A veces, la tentación no está en el corazón, ni en la debilidad del espíritu. Está en el ambiente mal ajustado, en los estímulos que pasan desapercibidos, en los permisos que parecen inofensivos, pero que poco a poco van abriendo puertas espirituales peligrosas. Y cuando el discernimiento falla, la caída se convierte en solo una cuestión de tiempo. Seamos directos, no se puede buscar santidad sumergido en ambientes que exaltan la sensualidad todo el tiempo. Un feed lleno de cuerpos semidesnudos, series, que romanticen las traiciones, canciones que estimulan el erotismo. Todo esto junto crea un clima donde el deseo sexual florece, aunque la intención no sea esa. Y el problema más grande es que esto ocurre de manera progresiva. La persona ni siquiera se da cuenta de cuánto está siendo moldeada por aquello que consume. Por eso, el discernimiento debe ser como un centinela. El elegido debe desarrollar la sensibilidad para percibir cuando algo está alimentando su carne más que su espíritu. Y no se trata de vivir atado a reglas religiosas, es sobre la protección del propósito. Es entender que lo que permites que entre por tus ojos y oídos en algún momento bajará al corazón, y lo que entra inevitablemente moldea. ¿Sabes ese ambiente donde todos normalizan chistes inapropiados, conversaciones ambiguas, comentarios maliciosos? Eso contamina, no en el sentido de hacerte impuro, sino de debilitar tu vigilancia. Es como un veneno lento. Por eso a veces el mayor acto de sabiduría espiritual es salir de ciertos grupos, cambiar de círculo, cambiar el tipo de contenido que consumes, incluso cambiar la disposición de los cuartos de la casa para crear un lugar más limpio energéticamente. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cambiar el celular por un libro antes de dormir. En lugar de entrar a Instagram, abrir el libro de Proverbios o algún buen contenido que eleve tu vibración. Al despertar, no ir directamente a las notificaciones o vídeos, sino empezar el día con gratitud o lectura bíblica. Estos pequeños hábitos, cuando se suman, limpian el campo espiritual. Y con el campo limpio, la mente piensa mejor. Y con la mente clara, el deseo sexual no se convierte en un monstruo incontrolable. Otro punto importante es el tipo de compañía. Andar con aquellos que también están en el camino espiritual
Ayuda a mantener el enfoque, tener a alguien con quien compartir las luchas, pedir oración, rendir cuentas. Eso no es debilidad, es estrategia. Y el elegido que entiende esto comienza a rodear su vida con murallas de discernimiento. Y cuando esto sucede, el deseo puede incluso golpear la puerta, pero ya no encuentra espacio para alojarse. Y aquí vale la pena recordar, no se trata de vivir con miedo al mundo, sino de vivir con inteligencia espiritual. El discernimiento es como una linterna en medio de la oscuridad. Muestra dónde están los huecos, los peligros, los atajos falsos. Y cuanto más afilado sea ese discernimiento, más el elegido podrá proteger su energía y cultivar un ambiente donde su esencia espiritual florezca con fuerza. Y este ambiente, cuando está bien construido, empieza a reflejar de afuera lo que están haciendo dentro. Lo que antes era inestabilidad, ahora es firmeza. Lo que antes era impulsividad, ahora es presencia. Y en esta nueva vibración surge algo raro, poderoso, casi magnético. Cuando el elegido comienza a vencer la batalla silenciosa contra el deseo sexual, algo cambia en su atmósfera. No es solo una cuestión de comportamiento exterior, sino una transformación interna tan profunda que se vuelve perceptible incluso para quienes están a su alrededor. Es como si el alma empezara a emitir una nueva frecuencia, más limpia, más firme, más poderosa. El autodominio, en este caso, no se trata solo de decir no al impulso, sino de recuperar el gobierno de su propia energía. Piensa conmigo, si el deseo sexual tiene suficiente fuerza para derribar reyes, profetas, líderes y visionarios, entonces imagina lo que sucede cuando esa fuerza es domada y canalizada por alguien alineado con lo divino. Es como si el elegido accediera a una versión más refinada de sí mismo, donde cada decisión viene con claridad, donde la intuición se agudiza y donde su presencia empieza a impactar el ambiente sin decir una palabra. Este poder interior no se construye de la noche a la mañana. Se esculpe, se talla, se pule. Cada vez que el impulso aparece y es redirigido, el espíritu del elegido se fortalece. Es como musculación del alma, y cuanto más veces elige el propósito en lugar de la caída, más autoridad espiritual desarrolla, no por estatus, sino por integridad. Y esa integridad, cuando se mantiene en lo secreto, se desborda en lo visible. ¿Quieres ver cómo se manifiesta esto en la práctica? El elegido empieza a hablar menos y observar más. Comienza a actuar con más sabiduría, con más amabilidad, con más presencia. No se trata de ser frío o inaccesible, sino de llevar una paz que impone respeto, de tener una mirada que ve más allá de la apariencia, de hablar con un peso de verdad que toca corazones. Y todo esto nace de un lugar, el autodominio. Este autodominio también permite que el elegido maneje mejor sus emociones. Cuando el deseo sexual se maneja mal, generalmente viene acompañado de ansiedad, irritación, dispersión. Pero cuando esta energía es domada, el elegido se vuelve más paciente, más estable, más equilibrado. Las palabras salen con más sabiduría, las reacciones disminuyen, el tiempo empieza a ser usado con más intención. Y lo más bonito, esta fuerza no viene de un lugar de represión, sino de alineamiento. El elegido empieza a entender que no está perdiendo placer al dominarse, está ganando libertad. Libertad de no ser esclavo del impulso, libertad de ser entero por dentro. Libertad de vivir su misión sin interrupciones constantes, por recaídas que drenan energía. Y esto genera frutos. Nuevos sueños empiezan a florecer. Los proyectos ganan claridad. Las conexiones saludables se acercan. El favor espiritual se vuelve más visible. Porque ahora, el elegido no es solo alguien con dones, es alguien con estructura para sostener esos dones. Y en esta estructura, se convierte en alguien confiable en el mundo espiritual. Pero tal vez lo más impactante de todo esto es darse cuenta de que esta lucha silenciosa que enfrentó durante tanto tiempo, en realidad, es milenaria. Una guerra antigua, librada generación tras generación, y que ahora comienza a tener más sentido que nunca.
Detrás de todo este viaje silencioso, intenso y muchas veces solitario, hay un patrón que se repite desde hace milenios y que se vuelve aún más fuerte cuando observamos los detalles, con atención. Cuando los elegidos luchan contra el deseo sexual, no están viviendo una experiencia aislada, sino participando en un ciclo espiritual que atraviesa generaciones, historias e incluso continentes. Y cuando los números entran en juego, se hace más claro cuánto esta batalla es real, profunda y universal. Empecemos con una observación simple. A lo largo de la Biblia, decenas de personajes centrales enfrentan, en algún momento, conflictos relacionados con el deseo. David y Sansón, como ya vimos, son solo los ejemplos más evidentes, pero también está José, quien resistió a la mujer de Potifar, y esta decisión lo llevó a la prisión, sí, pero también al trono. También está Salomón, el hombre más sabio que haya existido, y que a pesar de toda esa sabiduría, tropezó feo cuando permitió que sus relaciones lo alejaran del propósito divino. Son más de 15 figuras bíblicas directamente impactadas por conflictos sexuales, y esto no es por casualidad. Es una advertencia silenciosa entre líneas de las Escrituras, mostrando que esta energía, si no se domina, puede convertirse en la ruina de los más ungidos. Y cuando observamos los números en nuestro propio tiempo, la confirmación se repite. Cada año, miles de líderes espirituales, pastores, maestros y mentores caen debido a escándalos relacionados con el deseo. No por maldad, sino por falta de estructura interna para lidiar con una fuerza que debería ser transformada, no ignorada. Un dato relevante: los estudios indican que más del 70% de los hombres y cerca del 50% de las mujeres, dentro de contextos religiosos, reportan luchas recurrentes con deseos sexuales excesivos o impulsos no resueltos. ¿Y qué nos muestra esto? Que el silencio en torno a este tema solo alimenta el problema, que los elegidos están luchando, pero muchas veces sin armas, sin claridad, sin un espacio seguro para hablar, reflexionar, transformar. Y cuando miramos el contenido espiritual más reciente, videos, conferencias, libros, testimonios, el tema de la energía sexual está entre los más buscados en los últimos años. Hay más de 15,000 búsquedas mensuales solo en plataformas como YouTube y Google, con expresiones como transmutación de la energía sexual, vencer la tentación, cómo lidiar con el deseo en la vida espiritual. Esto muestra que hay sed de respuesta, hay dolor no resuelto, hay un clamor oculto. En los guiones más impactantes de conferencias y videos sobre espiritualidad profunda, la palabra energía aparece con una frecuencia altísima, muchas veces, más de 15 veces en menos de 10 minutos. Y no es casualidad. La energía sexual no es un tabú, es un recurso que cuando se ignora cobra su precio. Pero cuando se entiende, eleva la vida a un nuevo nivel de claridad y poder interior. Todo esto refuerza una verdad. El deseo sexual es un elemento estructural en la formación del carácter espiritual de los elegidos. No es el obstáculo final, es el campo de entrenamiento, el lugar donde el espíritu aprende a gobernar el cuerpo, donde la voluntad se fortalece, donde la misión se convierte en prioridad. Los números no mienten y están diciendo: esta batalla no es solo tuya, es colectiva, ancestral y llena de repeticiones que deben ser rompidas. Y para romperlas es necesario ver más allá de lo que los ojos ven, leer entre líneas, percibir el patrón. Porque en el fondo esta lucha es el presagio de un gran llamado que está por venir. La lucha contra el deseo sexual no comenzó contigo, no comenzó con tus padres, ni siquiera con David o Sansón. Esta guerra es antigua, milenaria, pulsando entre líneas de la historia humana como una sombra constante sobre aquellos que llevan un llamado espiritual. Y cuanto más profunda es la misión de un elegido, más intensa es la presión que esta batalla espiritual ejerce sobre su alma. Piensa en el antiguo Egipto, en las aldeas hebreas, en los palacios de los reyes, en las cavernas de los profetas, en los desiertos donde se formaban los líderes espirituales,
Todos estos lugares fueron escenario de conflictos relacionados con la carne. Y no solo por la tentación en sí, sino porque el deseo sexual siempre se usó como distracción para quienes estaban a punto de despertar, como si fuera una última trampa antes de la ascensión. Una forma sutil, pero poderosa, de impedir el avance de aquellos que nacieron para romper ciclos. El propio Jesús, al ser tentado en el desierto, no pasó ileso de este tipo de presión. Claro, el texto bíblico se enfoca en otras tentaciones como el poder, el pan y el reconocimiento. Pero no hay dudas de que, como hombre, él también tuvo que lidiar con el dominio sobre su propio cuerpo. Al fin y al cabo, el verdadero poder espiritual no solo se revela en milagros, sino en autocontrol. Y esto es lo que diferencia a los elegidos comunes de aquellos que se convierten en verdaderos pilares espirituales: la capacidad de vencer desde adentro. A lo largo de los siglos, esta misma energía que levanta imperios o los destruye fue la chispa de guerras, rupturas familiares, exilios, caídas de sacerdotes, colapsos emocionales e incluso revoluciones silenciosas en el corazón de aquellos que decidieron, un día, decir no a un impulso y sí a un propósito mayor. La repetición del conflicto no es una coincidencia, es estrategia espiritual. ¿Quieres ver algo? Observa cómo los mayores cambios de vida que conoces, los giros de 180 grados, las decisiones valientes, los nuevos comienzos sinceros, casi siempre vienen después de una lucha intensa con el deseo. No importa si es alguien que salió de una relación tóxica, que abandonó vicios, que decidió vivir en santidad. Casi siempre hay una guerra invisible que precede la transformación. Y esto sucede porque el deseo sexual, mal comprendido, genera apego. Y el apego es todo lo que el enemigo necesita para mantener al elegido atrapado en el ciclo de la carne. Pero cuando esta energía es dominada, algo cambia en la estructura espiritual del individuo. Deja de ser solo llamado y pasa a ser preparado. Deja de solo soñar con el propósito y comienza a caminar en él. Y lo más interesante, cuando este dominio comienza a suceder, el mundo espiritual responde. Los ataques disminuyen, la sensibilidad aumenta, el discernimiento se afina, el corazón se alinea, la paz se instala. Es como si al vencer esta guerra antigua, el elegido finalmente desbloqueara puertas que estaban selladas desde hace mucho tiempo y comenzara a acceder a territorios espirituales que pocos se atreven a tocar. Y es en este punto cuando la energía ya está purificada y el espíritu fortalecido, que el elegido comienza a ver con claridad el verdadero propósito de todo esto, porque hay un motivo mayor detrás de esta lucha silenciosa, y ese motivo todavía se está revelando. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que esta lucha era solo tuya? ¿Cuántas noches pasaste tratando de entender por qué un deseo tan fuerte parecía querer alejarte justamente de todo lo que te acerca a Dios? La verdad es que si llegaste hasta aquí es porque llevas algo raro, conciencia. Y esa conciencia es el primer paso hacia la transformación. Pero solo saber no basta. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento a partir de ahora? ¿Vas a seguir fingiendo que no sientes nada? ¿Vas a seguir luchando en la oscuridad sin estrategia? ¿O finalmente vas a usar esta energía como un puente, no como una prisión? La decisión es tuya y puede cambiar completamente tu nivel espiritual, emocional e incluso físico, porque el dominio sobre el deseo sexual no te hace perfecto, te hace preparado. Y los que están preparados son los que más transforman el mundo a su alrededor. Entonces comenta aquí abajo, ¿qué parte de este mensaje más te movió hoy? Y claro, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para no perderte los próximos contenidos que seguirán guiándote en esta jornada espiritual. Porque los elegidos pueden luchar en silencio, pero nunca están solos.